En el París de finales del siglo XIX, la ciudad no era solo luz y progreso, era también un laberinto de sombras, un teatro de ambiciones, donde las fortunas se hacían y deshacían en un parpadeo. En este escenario de contrastes, una joven de provincias llamada Gabrielle Bompard buscaba su lugar. No era una belleza clásica, pero poseía algo mucho más potente, una juventud maleable y una mirada que prometía tanto inocencia como una profunda sed de vida. Quienes la conocieron en aquellos primeros días la describían como un pajarillo caído del nido, deslumbrada por los bulevares y los cafés, pero también profundamente sola. Había llegado desde su pequeño pueblo con poco más que un baúl de ropa modesta y el sueño vago de una existencia distinta, una que no estuviera marcada por la monotonía y el conformismo. Trabajaba en pequeños empleos, apenas subsistiendo, sintiendo cómo el brillo de la capital amenazaba con consumirla sin dejar rastro. Fue en ese estado de vulnerabilidad, en esa frontera entre la esperanza y la desesperación, cuando Michel Eyraud entró en su vida. No apareció como un villano de melodrama, sino como un caballero de mundo, un hombre mayor, de porte distinguido y palabra fácil. Eyraud era un viajero, un comerciante con historias de tierras lejanas y negocios exóticos. Su bigote bien cuidado y sus trajes a medida eran la armadura de un hombre que sabía cómo proyectar éxito y seguridad. El encuentro fue, para Gabrielle, una revelación. Él no la veía como una simple costurera o una camarera, la miraba como si viera en ella un potencial oculto, una joya en bruto que solo él sabía cómo pulir. Le hablaba de un futuro brillante, de viajes, de una vida sin las ataduras del dinero. Para una joven que contaba cada céntimo, sus palabras eran un bálsamo, una melodía hipnótica. La seducción fue paciente y metódica, como la de una araña tejiendo su tela. Primero fueron los pequeños regalos, las cenas en restaurantes que Gabrielle solo había visto desde fuera, los paseos en coche de caballos por el Bois de Boulogne. Él la educaba, le enseñaba a vestir, a hablar, a moverse en un mundo que no era el suyo. La estaba moldeando a su imagen y semejanza, transformándola en la compañera perfecta para sus designios. Pero este aparente mecenazgo tenía un precio. Poco a poco, Eyraud comenzó a aislarla. Las pocas amigas que Gabrielle había hecho en París fueron sutilmente apartadas, descritas como influencias vulgares e indignas de ella. Las cartas a su familia en el pueblo se volvieron esporádicas, dictadas casi por la voluntad de él, quien le aseguraba que el pasado era un lastre del que debía liberarse para poder volar. Gabrielle, embriagada por la atención y el nuevo estatus, no percibió las rejas invisibles que se cerraban a su alrededor. Vivían en una sucesión de pisos alquilados, moviéndose constantemente, lo que Eyraud justificaba como una necesidad de sus negocios. En realidad, era una estrategia para que ella no echara raíces en ningún lugar, para que su único ancla, su única referencia, fuera él. La dinámica entre ellos se convirtió en una extraña mezcla de dependencia y control. Él era el maestro, y ella, la alumna devota. Sin embargo, bajo la superficie de la relación idílica, comenzaron a aparecer fisuras. Los negocios de Eyraud no eran tan prósperos como él pretendía. Había deudas, acreedores impacientes, y una creciente desesperación que su fachada de calma apenas lograba disimular. Fue entonces cuando el magnetismo de Eyraud comenzó a mostrar su lado más oscuro y perverso. Empezó a hablarle de la mente, del poder de la sugestión, de las nuevas ciencias que exploraban los rincones ocultos de la conciencia. Le leía pasajes de libros sobre mesmerismo e hipnosis, presentándoselo no como una curiosidad científica, sino como una herramienta de poder, una forma de doblegar la voluntad de los demás. Las noches en su apartamento se llenaban de extraños experimentos. Le pedía que se concentrara en un punto fijo, que escuchara el tic-tac de un reloj de bolsillo, que dejara su mente en blanco y se abriera a sus sugerencias. Para Gabrielle, al principio, era un juego íntimo, una prueba más de la conexión especial que compartían. No se daba cuenta de que estaba siendo adiestrada, de que su mente se estaba convirtiendo en un instrumento afinado por las manos de su amante. La ternura juvenil que había caracterizado su relación dio paso a una intensidad inquietante.
Eiró se volvía temperamental. Sus caricias podían transformarse en un agarre firme, sus palabras de amor en órdenes susurradas. Gabriel vivía en un estado de confusión emocional, incapaz de distinguir el afecto de la manipulación, el cuidado de la dominación. En este caldo de cultivo psicológico apareció la figura de Toussaint Agustín Gouffé. No era un hombre notable, era un agente judicial, viudo, de vida ordenada y con una reputación de ser algo ingenuo y sobre todo solvente. Gouffé representaba todo lo que Eiró envidiaba y despreciaba: la estabilidad burguesa, el dinero ganado con un trabajo honesto y rutinario. Eiró conoció a Gouffé por asuntos de negocios, una pequeña deuda que el agente judicial debía cobrarle. Pero en lugar de ver a un acreedor, Eiró vio una oportunidad. Vio a un hombre solo, probablemente necesitado de compañía, un hombre con acceso a una caja fuerte y con una confianza en el mundo que rayaba en la imprudencia. El plan no nació de un día para otro. Fue una idea que Iraud fue sembrando, primero en su propia mente y luego, con una sutileza aterradora, en la de Gabriel. Comenzó a hablar de Gouffé de manera casual, describiéndolo como un buen hombre, aunque un poco solitario. Mencionó su riqueza, no con codicia evidente, sino con una falsa lástima, como si tanto dinero fuera una carga para un hombre sin nadie con quien compartirlo. Luego, le propuso a Gabriel que lo conociera. La idea fue presentada como un juego, una pequeña aventura. Ella, con su encanto juvenil, debía atraer a Gouffé, hacerse su amiga, ganarse su confianza. Eiraud le aseguró que solo querían pedirle un préstamo considerable, utilizando la simpatía de Gabriel como garantía. Era, según él, una simple estratagema de negocios, un mal necesario para asegurar su futuro juntos. Gabriel, cuya realidad ya estaba completamente distorsionada por la influencia de Eiraud, aceptó. Quizás una parte de ella sentía que algo estaba mal, pero la voz de su amante era más fuerte que sus propios instintos. La idea de ser una pieza clave en sus planes, de ser su cómplice en algo tan audaz, era extrañamente excitante. Era la prueba definitiva de su lealtad y de su amor. Comenzaron los preparativos, y el comportamiento de la pareja se volvió cada vez más extraño. Eiraud hizo una compra inusual, un gran baúl de viaje, de lona y madera, sorprendentemente robusto. Cuando Gabriel preguntó para qué era, él respondió con una sonrisa enigmática que era para los viajes que harían cuando sus problemas financieros terminaran. Visitaron un pequeño apartamento vacío en la Rue Tronçon-du-Coudray, un lugar que Eiraud alquiló bajo un nombre falso. Lo inspeccionaron juntos, midiendo las puertas, observando la distribución. Eiraud hablaba en voz baja, describiendo cómo colocarían los muebles, pero su mirada tenía un brillo febril, como si estuviera montando el escenario para una obra de teatro macabra. Los días previos al encuentro con Gouffé estuvieron cargados de una tensión palpable. Gabriel apenas comía. Se pasaba horas sentada en silencio, con la mirada perdida, mientras Eiraud repasaba los detalles del plan una y otra vez. Las sesiones de sugestión se intensificaron. Él le repetía frases como: «Estarás tranquila, sabrás exactamente qué hacer, tu voluntad es mi voluntad». Un testigo, un vecino del piso de enfrente, declararía más tarde haber visto a la joven practicando cómo atar un nudo complejo con una cuerda, una y otra vez, con una concentración casi febril, mientras el hombre mayor la observaba con una sonrisa de aprobación. Era una de esas señales, unos de esos fragmentos de realidad que, vistos en retrospectiva, gritaban el horror que estaba por venir. El escenario estaba listo. La víctima había sido elegida, su confianza asegurada a través de breves y cordiales encuentros previos. La herramienta, una joven cuya mente había sido labrada y preparada, estaba a punto de ser utilizada. El crimen que conmocionaría a Francia no fue un acto de impulso, sino la culminación de un largo y metódico descenso a la oscuridad, una escalada de manipulación psicológica tan precisa y fría como el filo de un bisturí. La pregunta que nadie se hacía todavía era si la joven del centro del escenario era una marioneta o la actriz principal. El 26 de julio de 1889, París se acurrucaba bajo el calor pegajoso del verano. Era un viernes, un día en el que la ciudad comenzaba a relajarse, a pensar en los placeres del fin de semana. Pero en un pequeño y anónimo piso de la Rue Tronçon-du-Coudray, cerca de la iglesia de la Madeleine, la atmósfera no era de descanso, sino de una quietud tensa, la calma que precede a la tormenta. Aquel apartamento no era un hogar, carecía del alma que dan los objetos cotidianos, del desorden amable de la vida.
Era un espacio funcional, casi un escenario teatral, alquilado por Eiraud bajo un nombre falso. Los muebles eran escasos, elegidos con un propósito. Una silla solitaria en el centro de la sala, una cortina pesada que ocultaba una alcoba, y el aire, denso y expectante. Dentro de este decorado macabro, Gabrielle Bompard esperaba. Iba vestida con esmero, con la elegancia sencilla que Eiraud le había enseñado. Su rostro, pálido bajo la luz tamizada de la tarde, era una máscara de serenidad. Era la calma de una actriz a punto de salir a escena o el vacío de una mente sometida, esperando la orden de su director. Esta es la pregunta que, desde entonces, resuena en los pasillos de la historia. Michel Eiraud, por su parte, no estaba a la vista. Se movía como una sombra en las habitaciones contiguas, repasando los últimos detalles con la meticulosidad de un artesano del mal. Susurros, instrucciones finales, recordatorios de las frases que ella debía emplear. Había pasado meses afinando su instrumento, y aquella tarde era el concierto final. La melodía sería una invitación a la muerte. El plan dependía de la confianza, de la credulidad de un hombre bueno. Toussaint Augustin Gouffé era, como ya sabemos, un hombre de hábitos, un viudo cuya vida transcurría entre su trabajo como agente judicial y la soledad de su hogar. La invitación de Gabrielle, recibida unos días antes, había sido una chispa de luz en su rutina gris. Una joven encantadora, la protegida de aquel afable hombre de negocios, el señor Eiraud, le invitaba a tomar una copa. Gouffé no tenía motivos para sospechar. Había conocido a la pareja brevemente y le habían parecido personas cultivadas y agradables. La idea de una velada en compañía de la vivaz Gabrielle le resultaba atractiva. Era un hombre que, a pesar de su profesión, que le exponía a los aspectos más sórdidos de la naturaleza humana, conservaba una fe fundamental en la bondad de los demás. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo de naranja los tejados de París, los pasos de Gouffé resonaron en la escalera del edificio. Cada escalón lo acercaba, sin saberlo, a su final. Llevaba un pequeño obsequio, un detalle de cortesía, como era costumbre. Tocó a la puerta con la confianza de un invitado bienvenido. Fue Gabrielle quien abrió. Le recibió con una sonrisa cálida, aunque quizás un observador atento habría notado una rigidez en sus músculos, un brillo febril en sus ojos. Le hizo pasar al salón, a aquel espacio preparado con una intención tan funesta. Le ofreció asiento, le sirvió una bebida y comenzó una conversación ligera, intrascendente. Hablaba del tiempo, de las noticias de los periódicos, de anécdotas sin importancia. Su voz era suave, casi un murmullo, pero pera palabra era una nota en la partitura de Eiraud. Gouffé, relajado y encantado por la atención de la joven, se acomodó en la silla que ella le había indicado. La silla, aquel objeto inocente, colocado en el centro exacto de la trampa. Mientras charlaban, el verdadero anfitrión permanecía oculto. Michel Eiraud esperaba agazapado detrás de una pesada cortina de terciopelo rojo, que separaba el salón de una pequeña alcoba. Contenía la respiración, escuchando el diálogo, esperando la señal convenida. En sus manos no sostenía una pistola ni un cuchillo, sino algo más primitivo, más íntimo. Una cuerda de cortina, larga y resistente, con un nudo corredizo ya preparado. La dinámica del engaño era de una crueldad exquisita. Gabrielle, la cara visible de la trampa, debía mantener a Gouffé distraído, con la guardia baja. Su juventud, su aparente fragilidad, eran el escudo perfecto. ¿Quién podría imaginar el horror que se escondía detrás de una charla tan agradable, en un entorno tan banal? El momento llegó. Según se reconstruiría más tarde, Gabrielle se levantó con el pretexto de buscar algo. Se movió con una gracia estudiada, pasando por detrás de la silla de Gouffé. Fue entonces cuando, con un movimiento rápido y preciso, le echó los brazos al cuello, no en un gesto de afecto, sino para taparle los ojos, como en un juego infantil. «Adivina quién soy», se dice que exclamó, con una risa que debió helar la sangre. Para Gouffé fue un instante de confusión. Un juego extraño, quizás un coqueteo atrevido por parte de la joven. Pero ese segundo de sorpresa fue todo lo que Eiraud necesitaba. Como una aparición surgida de las sombras, salió de detrás de la cortina. Era rápido, silencioso, un depredador que se abalanza sobre su presa. En un instante, la cuerda estaba alrededor del cuello de Gouffé. Eiraud tiró con todas sus fuerzas. Aquí es donde los relatos divergen, y la niebla de la incertidumbre se espesa. ¿Qué hizo Gabrielle en ese momento crucial? La versión de la acusación
la que pentaba a una cómplice despiadada, afirmaba que ella ayudó a tirar de la cuerda, que su peso se sumó al de su amante, para acabar con la vida del agente judicial. La defensa, por otro lado, dibujaría un cuadro muy diferente, el de una joven paralizada por el terror, una marioneta cuyos hilos se habían cortado de golpe al presenciar el horror en su forma más cruda, una joven que, bajo hipnosis, había seguido las instrucciones hasta el último momento, solo para despertar a la pesadilla cuando la violencia se hizo real. Lo que sí sabemos es que la lucha fue breve, pero terrible. Gouffé era un hombre robusto, pero fue sorprendido por completo. El ataque fue brutalmente eficiente. Hubo un ahogo, un forcejeo desesperado, el sonido horrible de un cuerpo convulsionando. Unos vecinos del edificio declararían más tarde haber oído un golpe sordo, como el de un mueble pesado al caer, seguido de un silencio profundo y anatral. No le dieron mayor importancia. En una ciudad como París, los ruidos extraños son el pan de cada día. En pocos minutos todo había terminado. Toussaint Augustin Gouffé yacía sin vida en el suelo del apartamento. El juego se había acabado, y la cruda realidad de un cadáver enfriándose sobre las tablas del parquet se impuso con una fuerza abrumadora. Ahora comenzaba la segunda parte del plan, la más sucia y desesperada. Deshacerse del cuerpo. Eiraud, sudoroso y con la respiración agitada, arrastró el cadáver hacia la alcoba. La fachada de caballero sofisticada se había desvanecido, revelando al carnicero que llevaba dentro. Gabriel, según su propio testimonio, estaba en un estado de shock, vomitando en un rincón, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar, y quizás de cometer. Fue entonces cuando el gran baúl de viaje, aquella compra extraña hecha semanas antes, reveló su propósito. No era para los vestidos de Gabriel, ni para los trajes de Eiraud. Era un ataúd improvisado. Y aquí se encontraron con el primer gran problema, un detalle macabro que demuestra la torpeza que a menudo acompaña la crueldad. El cuerpo de Gouffé, con la rigidez cadavérica comenzando a sentarse, no cabía en el baúl. Era demasiado alto, demasiado inflexible. El pánico debió apoderarse de ellos. Un cadáver en un piso alquilado era una bomba de relojería. Eiraud, en un acto de brutalidad pragmática, resolvió el problema. Agarró las piernas del muerto y, usando todo su peso, las dobló hasta que los huesos se rompieron con un crujido espantoso. El sonido, seco y definitivo, debió resonar en el silencio del apartamento como una sentencia. Era el punto de no retorno. Ya no eran solo asesinos, eran profanadores, carniceros que despojaban a su víctima de la última pizca de dignidad humana. Con un esfuerzo inmenso, lograron meter el cuerpo maltrecho dentro del baúl. Lo cerraron, echaron la llave, y de repente, el crimen se volvió portátil. Ya no era un hombre muerto en el suelo, sino un equipaje pesado y siniestro. El siguiente paso era la limpieza. Frenéticamente, con trapos y cubos de agua, intentaron borrar cualquier rastro de la lucha, cualquier mancha de fluidos corporales. Quemaron la ropa de Gouffé en la pequeña chimenea, llenando el apartamento de un humo acre y delator. La noche había caído por completo sobre París. La ciudad bullía de vida, ajena al drama que se había desarrollado en la Rue Tronçon-du-Coudray. Para Eiraud y Bompard, sin embargo, la noche era una carrera contra el tiempo. Debían sacar el baúl del edificio sin levantar sospechas. Contrataron a un mozo de cuerda, un hombre llamado Fénix, para que les ayudara a bajar el pesado equipaje. Le dijeron que contenía objetos de valor, antigüedades que debían ser transportadas con cuidado. El hombre se quejó del peso extraordinario del baúl, pero no sospechó nada más, allá de un cliente exigente. El olor extraño que emanaba del interior fue atribuido a productos químicos para conservar los objetos. Cargaron el baúl en un coche de caballos y comenzaron un periplo macabro por las calles de París. Su primer destino fue la estación de tren de la Gare de Lyon. Su plan inicial era enviar el baúl a Londres, donde Eiraud tenía contactos y creía que podría desaparecer sin dejar rastro. Pero en la estación, otro obstáculo. Las regulaciones de equipaje eran estrictas y el envío internacional requería una declaración de contenido que no podían falsificar de manera convincente. El pánico volvió a ser acto de presencia. El tiempo corría. El cuerpo dentro del baúl no se conservaría para siempre. Con el baúl a cuestas, tomaron una decisión desesperada. Comprarían billetes para ellos mismos, llevando el equipaje consigo. Eligieron un destino casi al azar: Lyon. Se subieron al tren nocturno, sentados en su compartimento, mientras en el vagón de equipajes viajaba el terrible secreto de su crimen. Imaginemos ese viaje. Las sacudidas del tren, el silbato en la noche, el paisaje francés desfilando por la ventanilla. Y ellos dos, Gabriel y Michel, sentados uno frente al otro, unidos por un acto atroz. ¿Qué se dirían? ¿O reinaría un silencio denso, cargado de miedo y recriminaciones? Llegaron a Lyon al amanecer. La ciudad se despertaba.
indiferente a la carga que la pareja transportaba. Alquilaron una habitación en un hotel modesto, dejando el baúl en la consigna de la estación. Necesitaban un plan, un lugar definitivo para deshacerse de la prueba de su crimen. Pasaron el día deambulando por Lyon, buscando el lugar perfecto. Finalmente, decidieron que un río o un barranco en las afueras sería la mejor opción. Alquilaron un carro, y al caer la noche, volvieron a la estación a por su macabro equipaje. El empleado de la consigna volvió a notar el olor, ahora más penetrante, pero lo atribuyó a un viaje largo y a una mala ventilación. Condujeron el carro por caminos rurales, alejándose de las luces de la ciudad, adentrándose en la oscuridad del campo. El lugar elegido fue un barranco cerca del pueblo de Millery, un lugar solitario y boscoso conocido como la Fonfría, un lugar que quedaría para siempre marcado por su acto. Allí, bajo la luz de una luna pálida, con el único sonido del viento entre los árboles, llevaron a cabo el último acto de su obra. Con un esfuerzo supremo, empujaron el pesado baúl por la pendiente. Rodó y se estrelló contra las rocas y los arbustos, hasta detenerse en el fondo del barranco, semioculto por la maleza. Le echaron una última mirada, no con remordimiento, sino con el alivio de quien se deshace de una carga insoportable. Luego, se dieron la vuelta y desaparecieron en la noche. Creían haber cometido el crimen perfecto. Habían eliminado a su víctima, se habían deshecho del cuerpo, y ahora tenían todo el tiempo del mundo para desaparecer, para empezar una nueva vida con el dinero que planeaban robar de la caja fuerte de Gouffé. Pero se equivocaban. No hay crímenes perfectos, solo investigaciones imperfectas. Y en su vida, en su torpeza y en su pánico, habían dejado un rastro de migas de pan. El mozo de cuerda que recordaba el peso del baúl, el empleado de la estación que recordaba el olor, el cochero que los llevó a las afueras de Lyon. Y, sobre todo, habían dejado el baúl, un objeto que no pertenecía a aquel paisaje, una anomalía que tarde o temprano sería descubierta. Dentro de él no solo yacía el cuerpo de Toussaint Agustín Gouffier, sino también la llave que abriría las puertas a uno de los juicios más espectaculares del siglo. El escenario estaba listo, pero los actores principales, lejos de haber escapado, acababan de iniciar un nuevo acto, el de la fuga y la inevitable captura. La pregunta sobre la voluntad de Gabriel, sobre si era víctima o verdugo, aún flotaba en el aire, tan densa como la niebla sobre el barranco de Millery. El verano de 1889 seguía su curso, implacable y bochornoso. Lejos del bullicio de París, en la quietud de la campiña cercana a Lyon, la vida transcurría con la lentitud de las estaciones. Fue allí, en un barranco polvoriento cerca del pueblo de Millery, donde la historia dio un vuelco. Un obrero caminero, un hombre de manos callosas y mirada acostumbrada al paisaje, notó algo fuera de lugar, un gran baúl de viaje, abandonado entre los matorrales, como si hubiera caído del cielo. La curiosidad, a veces, es un instinto peligroso. El hombre se acercó, notando el olor, un olor dulzón y nauseabundo que el calor del sol intensificaba. Con la ayuda de un compañero, forzaron la cerradura. Lo que encontraron dentro no era el ajuar de una novia, ni las herramientas de un comerciante. Era el horror en su forma más compacta y profanada. Un cuerpo humano, doblado de manera imposible, envuelto en una tela vasta. La noticia corrió como la pólvora por los pequeños pueblos. El cadáver del baúl de Millery se convirtió en una leyenda local instantánea. Los gendarmes acudieron, perplejos. No había documentos ni pistas aparentes, solo un hombre muerto, víctima de una violencia brutal, y un baúl de lona y madera que guardaba silencio sobre su terrible viaje. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Lyon, donde se convirtió en un número, un misterio sin nombre. Mientras tanto, en París, la ausencia de Toussaint Agustín Gouffier comenzaba a pesar. No era un hombre que se desvaneciera. Su vida era un mecanismo de relojería, predecible y ordenada. Su familia, especialmente su yerno, comenzaba a inquietarse. Primero fueron llamadas sin respuesta, luego una visita a su apartamento que reveló una normalidad inquietante. Todo estaba en su sitio, excepto por un detalle crucial. La caja fuerte estaba abierta y vacía. La denuncia de su desaparición fue registrada, pero en una ciudad como París, un hombre que se ausenta puede tener 1000 razones. Quizás un viaje de negocios imprevisto, una aventura amorosa tardía. La policía, al principio, no le dio la urgencia que el caso merecía, pero la familia insistía. Algo no encajaba. Gouffier no era hombre de secretos ni de impulsos. Fue la prensa, ese gran conector de tragedias anónimas, la que tendió el puente entre Lyon y París. Los periódicos publicaron la descripción del cuerpo encontrado en Millery, un hombre de mediana edad, corpulento, con una barba bien cuidada
y ciertos trabajos dentales específicos. El yerno de Gouffé leyó el artículo y un escalofrío le recorrió la espalda. Cada detalle parecía coincidir. El viaje a Lyon fue una procesión fúnebre antes de tiempo. En la fría plancha de la morgue, las sospechas se confirmaron con una certeza desgarradora. El cadáver anónimo del baúl tenía ahora un nombre, una historia, una ausencia que dolía en el corazón de una familia. Era Toussaint Augustin Gouffé, agente judicial de París. El misterio local se había convertido en un escándalo nacional. Con la identidad de la víctima establecida, la investigación cobró una nueva vida. El caso fue transferido a la Sûreté de París, la legendaria Brigada de Investigación Criminal. Al frente se puso el comisario Marie-François Goron, un hombre metódico, de mente analítica, uno de los primeros detectives en el sentido moderno de la palabra. Goron no creía en fantasmas ni en crímenes perfectos. Creía en los hechos, en las pistas, en la red de conexiones humanas que tarde o temprano delata al culpable. El punto de partida fue el apartamento de Gouffé. Rebuscando entre sus papeles, sus libros de cuentas, sus notas personales, los inspectores encontraron una pequeña agenda, y en ella una anotación para el día de su desaparición, el 26 de julio, una cita con un tal Michel Eyraud y su joven protegida, en una dirección de la Rue Tronçon de Coudray, el primer hilo del que tirar. ¿Quién era Michel Eyraud? La policía tiró de sus archivos. El nombre no tardó en aparecer. No era un comerciante de éxito, sino un estafador de poca monta, un hombre con un historial de deudas, fraudes y promesas rotas. Un encantador de serpientes que vivía en los márgenes de la sociedad, y a su lado, siempre, la figura etérea de una joven llamada Gabrielle Bompard. Los inspectores de Goron acudieron a la dirección de la Rue Tronçon de Coudray. El apartamento estaba vacío, abandonado a toda prisa, pero no era un lienzo en blanco. Para un ojo entrenado, las paredes hablaban. El conserje del edificio recordaba a la pareja, su comportamiento extraño, el enorme baúl que habían bajado con dificultad la noche del 26 de julio. Un vecino declaró haber oído un golpe sordo, un ruido ahogado. Dentro del apartamento, los indicios eran sutiles pero reveladores. En la chimenea encontraron restos de tela quemada y botones de metal que no se habían consumido del todo. Pertenecían a la ropa de Gouffé. El análisis del suelo, aunque rudimentario para los estándares actuales, reveló minúsculas manchas que sugerían una limpieza apresurada. El escenario del crimen había sido encontrado. La investigación se convirtió en una meticulosa reconstrucción del viaje del baúl. Goron y sus hombres siguieron el rastro desde la Rue Tronçon de Coudray hasta la Gare de Lyon. Encontraron al mozo de cuerda, Fénix, que recordaba perfectamente el peso inhumano de aquel equipaje. Pesaba como si llevara plomo, declaró. Encontraron al empleado de la estación, que recordaba a la pareja nerviosa y el olor peculiar que emanaba del baúl. Cada testimonio era una pieza más en el rompecabezas. Siguieron su rastro en el tren nocturno a Lyon, el alquiler del carro, el viaje hacia las afueras de la ciudad. La ruta de la muerte estaba ahora trazada con una claridad espeluznante. Eyraud y Bompard eran sin lugar a dudas los asesinos, pero ahora estaban en paradero desconocido. Mientras la policía trabajaba en silencio, la prensa desataba una tormenta. La L'affaire Gouffé se apoderó de la imaginación popular. Los periódicos de gran tirada, como Le Petit Journal, dedicaban sus portadas al caso, con grabados sensacionalistas que recreaban el crimen. El baúl, la cuerda, la figura sombría de Eyraud y, sobre todo, el rostro enigmático de Gabrielle Bompard. Ella se convirtió en el centro de todas las especulaciones. Era una femme fatale, una sirena que había atraído a Gouffé a su perdición, o era una víctima, una joven inocente arrastrada al abismo por un hombre malvado. Su belleza juvenil, descrita con todo lujo de detalles por quienes la habían conocido, añadía un elemento de fascinación morbosa al relato. Francia entera hablaba de Gabrielle. El caso trascendió las páginas de sucesos. Se convirtió en un debate social sobre la moralidad de la época, la vulnerabilidad de la juventud, la decadencia de las costumbres en la gran ciudad. Se hablaba de la Belle Époque, pero este crimen revelaba las profundas sombras que se escondían tras las luces del progreso y la fiesta. La Sûreté, mientras tanto, no se dejaba distraer por el ruido mediático. Goron sabía que Eyraud y Bompard habrían huido al extranjero. Utilizando la tecnología más avanzada de la época, el telégrafo, se enviaron circulares con sus descripciones a todas las policías de Europa y América. Se activó una red de informantes en los puertos y en las comunidades de expatriados. La caza había comenzado. El rastro de los fugitivos los llevó primero a Londres, luego a través del Atlántico, a Canadá. Viajaban con el dinero robado de la caja fuerte de Gouffé, intentando mantener una apariencia de normalidad. Pero la normalidad era imposible. El crimen que habían cometido era un pasajero invisible que viajaba con ellos, un peso en sus conciencias que los corroían desde dentro. La relación entre Michel y Gabrielle, aquella extraña mezcla de dominación y devoción,
comenzó a resquebrajarse bajo la presión de la huida. Las discusiones se hicieron frecuentes, el dinero empezaba a escasear. La fachada de Eyraud como hombre de mundo se desmoronaba, revelando a un hombre asustado y acorralado. Su control magnético sobre Gabriel empezaba a debilitarse. Se separaron y se reencontraron varias veces en Estados Unidos, moviéndose de ciudad en ciudad, siempre mirando por encima del hombro. En cada nuevo rostro veían a un posible policía, en cada titular de periódico, su propia condena. El lazo que los había unido en el crimen era ahora una cadena que los ahogaba. Fue en este punto, en la soledad de una habitación de hotel en Nueva York, sintiéndose abandonada por Eyraud y sin un céntimo, cuando Gabriel Bompard tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia. Se dio cuenta de que su amante la sacrificaría sin dudarlo para salvarse a sí mismo. Su instinto de supervivencia, aletargado durante meses, despertó con una fuerza arrolladora. Se dirigió a la legación francesa. Allí, temblando pero con una nueva determinación en la mirada, contó su historia. Pero no fue una confesión simple. Fue el primer borrador de la que sería su increíble defensa. Sí, ella había estado allí. Sí, sus manos habían participado en el juego macabro que condujo a la muerte de Gouffé, pero no había sido dueña de sus actos. Por primera vez pronunció la palabra que se convertiría en la clave de todo el juicio: hipnosis. Afirmó que Michel Eyraud, a través de meses de sugestión y manipulación mental, la había sometido por completo a su voluntad. Dijo que su mente no le pertenecía en el momento del crimen, que había sido una mera marioneta, un autómata cuyos hilos eran movidos por su diabólico amante. Era una defensa audaz, casi de ciencia ficción para la época. Se presentaba a sí misma no como una asesina, sino como la segunda víctima de Eyraud. Su confesión, llena de detalles escabrosos sobre el crimen y sobre las prácticas hipnóticas de su amante, fue enviada de inmediato a París. La noticia cayó como una bomba en la oficina del comisario Goron y en las redacciones de todos los periódicos. La confesión de Gabriel proporcionó a la policía la última pieza que necesitaba: la localización aproximada de Eyraud. El cerco se estrechó. Sabiendo que su cómplice había hablado, Eyraud huyó de nuevo, esta vez hacia el sur, buscando refugio en el caos de Cuba. Pero ya era demasiado tarde. La red tendida por la Sûreté era demasiado amplia. Fue capturado en La Habana. No hubo resistencia. El gran manipulador, el hombre que se creía más listo que nadie, fue arrestado como un delincuente común, con la mirada vacía de quien sabe que el juego ha terminado. La noticia de su captura llegó a Francia, y el país contuvo la respiración. El viaje de regreso fue un espectáculo mediático sin precedentes. Tanto Gabriel como Eyraud fueron trasladados de vuelta a Francia en barcos diferentes, para evitar cualquier contacto entre ellos. En cada puerto, una multitud de periodistas y curiosos se agolpaba para ver sus rostros. Él con un aire de desafío derrotado. Ella interpretando a la perfección su nabo papel de víctima frágil y arrepentida. A su llegada a Francia, fueron recibidos no como criminales, sino casi como celebridades. Fueron encarcelados en prisiones separadas, a la espera del juicio que todo el país anhelaba. La investigación había concluido. Los hechos, en su mayoría, estaban claros. Pero la verdad seguía siendo un territorio en disputa. El escenario estaba preparado para el acto final. Un tribunal de justicia se convertiría en un teatro donde se representaría la obra más fascinante de todas: la exploración del alma humana. La pregunta que flotaba en el aire, en las conversaciones de los cafés, en los editoriales de los periódicos, ya no era simplemente ¿quién lo hizo? Era una pregunta mucho más profunda y perturbadora. ¿Era Gabriel Bompard un monstruo con cara de ángel o un ángel cuya voluntad había sido robada por un monstruo? La respuesta definiría no solo su destino, sino también la comprensión de la justicia y de la mente humana para una generación entera. El invierno de 1890 trajo a París un frío que no solo calaba los huesos, sino que parecía congelar el aliento de toda una nación. La ciudad, que meses antes había celebrado la Exposición Universal y la inauguración de la Torre Eiffel, se preparaba ahora para un espectáculo de una naturaleza muy distinta. El juicio de Michel Eyraud y Gabriel Bompard no era un simple proceso judicial, era el acto final de un drama que había mantenido en vilo a Francia. Una cita con el horror, la fascinación y las profundidades más oscuras del alma humana. La sala del Tribunal del Sena estaba abarrotada. Periodistas de toda Europa se codeaban con damas de la alta sociedad, que acudían con sus mejores galas como si fueran a la ópera. En el banquillo de los acusados, los dos protagonistas ofrecían un contraste que alimentaba todas las conversaciones.
Eiraud, con su bigote aún desafiante, pero con la mirada de un animal acorralado, intentaba mantener una fachada de dignidad que se desmoronaba por momentos. A su lado, Gabrielle, envuelta en un vestido oscuro y sencillo, parecía un pajarillo herido. Su palidez, sus ojos bajos, su aparente fragilidad, todo en ella estaba diseñado para proyectar la imagen de una víctima. El fiscal, el procurador general Quesnay de Bureper, era un hombre formidable, un orador de la vieja escuela cuya voz atronaba en la sala. Su argumentación era clara y brutal. Estaba ante dos monstruos movidos por la codicia. Describió a Eiraud como el cerebro, el corruptor, pero no eximió a Gabrielle. La pintó como una cómplice fría y calculadora, una joven de moral laxa que había usado sus encantos como cebo mortal. Para la acusación, la historia de la hipnosis era una farsa, una invención moderna y ridícula para eludir la cuchilla de la guillotina. La defensa de Eiraud fue un desastre. Intentó culpar a Gabrielle de todo, describiéndola como una joven perversa que la había seducido y empujado al crimen. Su arrogancia, su desprecio por los hechos, le granjearon la antipatía inmediata del jurado y del público. Cada palabra que pronunciaba lo hundía más en el abismo, confirmando la imagen de un villano de melodrama, egoísta y sin el menor atismo de remordimiento. Su destino parecía sellado desde el primer día. Pero el verdadero drama, el corazón del juicio, fue la defensa de Gabrielle. Su abogado era una de las mayores estrellas del foro parisino, el gran maestre Henri Roert, y él sabía que la única posibilidad de salvar a su clienta era apostarlo todo a una carta audaz y controvertida. Y entonces, en aquella sala solemne, se pronunció la palabra mágica, la palabra que lo cambiaría todo: hipnosis. La estrategia de maestre Henri Roert fue convertir el juicio en un seminario sobre los nuevos descubrimientos de la psicología. Hizo subir al estrado a algunos de los médicos más célebres de la época, como el Dr. Liégeois, un experto de la escuela de Nancy, un firme creyente en el poder de la sugestión hipnótica. Describieron cómo una voluntad débil podía ser completamente subyugada por una mente más fuerte, cómo una persona podía ser convertida en un autómata, incapaz de distinguir el bien del mal. Cuando Gabrielle subió a declarar, la sala contuvo la respiración. Con voz temblorosa, apenas un susurro, relató los meses de experimentos a los que Eiraud la había sometido. Describió las sesiones con el reloj de bolsillo, las órdenes susurradas en la oscuridad, cómo su propia voluntad se fue disolviendo poco a poco, como un terrón de azúcar en el agua. Contó que, en el momento del crimen, ella no era ella misma. Mis manos se movieron, dijo con los ojos llenos de lágrimas, pero no eran mis manos, era su voluntad las que las movía. Francia se partió en dos. Por un lado estaban los escépticos, los racionalistas, que veían en el relato de Gabrielle una actuación magistral, una mentira cínica para salvar el cuello. Por otro, estaban los que creían, los que se sentían fascinados y aterrorizados por la idea de que la mente humana pudiera ser violada de esa manera. El juicio se convirtió en un referéndum sobre la ciencia, la fe y los límites de la responsabilidad humana. El debate se trasladó del tribunal a los cafés, a los salones, a las páginas de los periódicos. ¿Podía cometerse un crimen bajo hipnosis? ¿Era Gabrielle una Lady Macbeth con cara de ángel o una Ofelia arrastrada a la locura por un hombre diabólico? Su juventud, su belleza melancólica, jugaban a su favor. Se convirtió en un símbolo de la inocencia corrompida, en la víctima por excelencia de la depravación masculina. Tras días de testimonios, de peritajes médicos contradictorios y de alegatos apasionados, llegó el momento del veredicto. El jurado, compuesto por hombres corrientes, pequeños comerciantes y artesanos, se retiró a deliberar. Sobre sus hombros pesaba no solo el destino de dos personas, sino también la respuesta a una pregunta que había inquietado a toda una sociedad. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, cuando el presidente del jurado regresó. Michel Eiraud fue declarado culpable de asesinato con premeditación. No hubo sorpresa. La sentencia fue la esperada, la pena de muerte. Eiraud la recibió con una mueca de desdén, el último gesto de un hombre que había perdido la partida. Luego, todas las miradas se volvieron hacia Gabrielle. Culpable, leyó el presidente. Un murmullo recorrió la sala, pero añadió dos palabras que lo cambiaron todo, con circunstancias atenuantes. El jurado no se había tragado por completo la historia de la hipnosis, pero algo en su relato, en su juventud, en la evidente dominación que Eiraud ejercía sobre ella, los había convencido de que su culpabilidad no era total. La habían visto como un instrumento, quizás no inconsciente, pero sí maleable. La sentencia fue de 20 años de trabajos forzados. Había salvado la vida. Unas semanas más tarde, en la madrugada del 3 de febrero de 1891, Michel Eiraud caminó hacia la guillotina
instalada a las puertas de la prisión de la Roquette. Se negó a recibir los últimos sacramentos y no mostró arrepentimiento. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron de un cinismo absoluto. La cuchilla cayó, poniendo un punto final sangriento a su historia de engaños y crueldad. Gabrielle Bompard fue enviada a la prisión de mujeres de Clermont, donde su rastro se perdió durante años. Se convirtió en una prisionera modelo, silenciosa y trabajadora. Fue liberada antes de cumplir la totalidad de su condena, por buena conducta, a principios del siglo XX. Intentó rehacer su vida bajo un nombre falso, trabajando como costurera. Se dice que abrió una pequeña tienda, que vivió una vida anónima y discreta, siempre bajo la sombra de su pasado. Murió en la década de 1920, llevándose a la tumba el secreto final de su verdadera implicación en el crimen. El caso Gouffé, sin embargo, nunca murió. Su legado fue profundo y duradero. Legalmente, forzó a los tribunales de todo el mundo a considerar la influencia psicológica y la coerción como factores atenuantes. Aunque la defensa por hipnosis nunca se convirtió en una estrategia común, abrió la puerta a una comprensión más matizada de la culpabilidad, una que iba más allá del simple acto físico para adentrarse en el pantanoso terreno de la intención y la voluntad. Hoy, cuando los historiadores y criminólogos revisan el caso, la mayoría coincide en que la hipnosis fue probablemente una brillante construcción de su abogado. No creen que Gabriela fuera un autómata, pero sí reconocen la existencia de una poderosa manipulación psicológica, lo que hoy llamaríamos un abuso narcisista o una relación de control coercitivo. La ven como una joven atrapada, con una agencia limitada, que tomó una serie de decisiones terribles bajo una influencia perniciosa. No era ni el monstruo que pintó la acusación, ni el ángel que dibujó la defensa. Era algo mucho más complejo y trágicamente humano. Culturalmente, la historia de Gabriela y Michel se ha convertido en un arquetipo. Ha inspirado innumerables libros, obras de teatro y tarde también películas y documentales. Se convirtió en un cuento con moralejas sobre los peligros de la seducción, la fragilidad de la juventud y la facilidad con la que la ambición puede desembocar en la barbarie. Su rostro, inmortalizado en los grabados de la prensa de la época, sigue siendo uno de los más enigmáticos de la crónica negra francesa. Al final, el caso del baúl de Millery simboliza las contradicciones de toda una era. La Belle Époque, con su fe en el progreso y la ciencia, se vio obligada a mirar de frente a los monstruos que se escondían en su propio seno. El crimen de la Rue Tronçon de Coudray no fue solo el asesinato de un hombre, fue la autopsia de una sociedad que descubría, con horror, que las luces de la modernidad no siempre eran suficientes para disipar las sombras más antiguas del corazón humano. Y en el centro de todo, la figura de Gabrielle Bompard permanece como una pregunta sin respuesta, un recordatorio eterno de que la verdad, a veces, es tan escurridiza como un sueño, y tan opaca